basados obviamente en las escrituras. Entonces eso es lo que queremos hacer durante estas 3 semanas, exponer qué es lo que creemos, qué tipo de comunidad somos también, para dónde vamos, qué es lo que hacemos, y de esta forma ustedes van a poder saber dónde están, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque hay muchas personas hoy en día que asisten a comunidades en Bogotá, en Colombia y en el mundo, y ni siquiera saben en qué creen ellos mismos y mucho menos en qué cree la comunidad o la iglesia donde ellos están. Entonces esto es algo absolutamente triste y desafortunado, porque esa es la puerta de entrada para que nos empiecen a predicar y a dar un montón de información y enseñanzas equivocadas, y empecemos precisamente a moldear nuestro comportamiento basado en creencias, basado en cosas que no están en las escrituras. Es muy importante para nosotros este tiempo, estas 3 semanas ya finalizando el año que vamos a compartir, para exponer estas verdades y para que ustedes también puedan tenerlo claro y compartirlo con otras personas de nuestra comunidad que no lo tengan claro. Vamos a iniciar entonces. Como iglesia, como comunidad, tenemos este texto, lema, que hace parte también, digamos, de la forma como nos llamamos, Iglesia Torre Fuerte, y este es un texto que siempre está en nuestras mentes cuando pensamos en nuestra comunidad. El nombre del Señor es Torre Fuerte, a ella corre el justo y está salvo. Esto lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 10. Quiero que podamos pensar en esta noche en los valores. Generalmente se expone la misión, la visión, la declaración de fe. Ya estuvimos viendo una declaración de fe importantísima llamada Credo de los Apóstoles. Hemos estudiado también que el Credo de los Apóstoles se llamó regla de fe. Más adelante vamos a ver una regla de fe o una confesión de fe o una declaración de fe de nuestra comunidad Torrefuerte. Pero queremos iniciar con los valores y quiero que pensemos por un momento en los valores esenciales. Entonces vamos a exponer los valores de nuestra comunidad, pero queremos invitarlos a que puedan reflexionar respecto a cuáles son los valores esenciales en su vida personal. ¿Cómo podemos definir nosotros un valor esencial o los valores esenciales? Son un conjunto de creencias por las cuales nos regimos y nos llevan a tomar decisiones. Esto era algo que decíamos al inicio de este curso, de esta clase. Dependiendo de lo que nosotros creemos, de esa misma manera vamos a exhibir un comportamiento. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras creencias? Asimismo vamos a vivir. Basado en lo que creemos, vamos a tomar decisiones. Vamos a vivir nuestra vida. Vamos a tener una conducta respecto a nuestros semejantes en la casa, en el trabajo, en el estudio. Lo que nosotros exhibimos pensando en cuáles son nuestros valores, muchas veces ni siquiera los sabemos, pero los exhibimos de esa manera. Dependiendo de cuáles sean nuestros valores, ese conjunto de creencias por las cuales nos regimos, asimismo vamos a actuar. Algunas características de los valores esenciales. Los valores esenciales son constantes, raramente cambian y representan aquello por lo cual estaríamos dispuestos a dar la vida. Pensemos ahí de manera personal, ¿cuáles son aquellas cosas por las cuales yo estaría dispuesto a dar la vida? Ahí podríamos encontrar cuáles son nuestros valores esenciales. Otra característica, los valores esenciales moldean y le dan forma a nuestros roles. Moldean y le dan forma a nuestros roles. Voy a poner un ejemplo. Mi matrimonio con Lorena. Dependiendo de cuáles son mis valores esenciales, de esa manera va a estar moldeado mi rol como esposo de Lorena.
Si para mí no es un valor esencial la lealtad, pues a mí me va a importar 5 serle infiel a mi esposa. Esa va a ser la forma como va a estar moldeado mi comportamiento, mi conducta. Respecto a la familia, si para mí un valor esencial no es criar a mis hijos conforme a las escrituras, atender a la voz de Dios en las escrituras respecto a la crianza de mis hijos, pues no los voy a disciplinar, voy a dejar que hagan lo que ellos quieran. Entonces, por eso decimos que los valores moldean y le dan forma a nuestros roles. Otra característica más de los valores: comunican lo que es importante. Comunican lo que es importante. Entonces, aquellas cosas que son importantes para nuestra vida son comunicadas a través de los valores esenciales. Una más: inspiran a la acción. Estas cosas, este conjunto de creencias por las cuales nos regimos y nos llevan a tomar decisiones, precisamente por eso decimos que nos llevan a tomar decisiones, estos valores esenciales inspiran a la acción. Lo que es más importante para mí, en esa dirección o debido a eso, yo voy a actuar. Lo que no es importante, pues no me va a llevar a la acción. Otra cosa súper importante: los valores dan credibilidad. Y aquí es donde entramos a poder nombrar los valores de nuestra comunidad. Ya más adelante lo vamos a decir. Estos rieles sobre los cuales nos movemos, y una vez más, son cosas que no negociamos, son cosas que nos llevan a la acción, son cosas por las cuales estaríamos dispuestos a dar la vida como comunidad y asimismo como personas. Dan credibilidad. ¿Por qué es importante pensar en que dan credibilidad? Porque si nosotros perdemos nuestros valores como iglesia, vamos a perder también nuestra credibilidad. Entonces, por eso ahí está la conexión entre lo que somos y nuestros valores. Por eso la invitación, hermanos, es a que cada uno pueda identificar de manera personal los valores de su vida y de su ministerio, porque esos valores son los rieles sobre los que se mueve su vida. Vamos a mirar entonces los valores de nuestra iglesia Torrefuerte. El primer valor, hermanos, y podríamos decir que está en la cima, es la Biblia, la palabra de Dios. Este valor está basado en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente forma: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta es la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Nuestro primer valor, hermanos, es la Biblia. Y es lo primero por lo cual estaríamos dispuestos a dar la vida. No importa lo que pase. Para nosotros la palabra escrita, las escrituras, la palabra de Dios, es el primer valor. Y creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, porque Pablo se lo comunicó a Timoteo diciéndole: toda escritura, para ellos en ese momento el Antiguo Testamento, porque el Nuevo apenas estaba en desarrollo, es inspirada, es exhalada, proviene de Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para moldear nuestra vida. Y esto tiene un propósito, y es que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ese es nuestro primer valor, la Biblia. El segundo valor entonces es el amor, y parecería muy obvio, pero está precisamente después de las escrituras, y ya lo vamos a ver más adelante en Efesios, cómo el amor tiene que ver con nuestra visión también. Este valor está basado en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40 dice: y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
Básicamente, hermanos queridos, la vida se trata de amar, amar al Señor y amar al prójimo como a nosotros mismos, y por eso es uno de los principales valores para nosotros como comunidad Torrefuerte. Siguiente valor para que lo tengan presente, hermanos, la familia. La familia. Creo que es importante, antes de revisar Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, que podamos entender que esta comunidad Torrefuerte es una comunidad donde le damos mucha importancia a la familia. Esa es la razón por la cual no somos una comunidad que tenga reuniones todos los días de la semana, porque creemos que es importante la familia. Sea que usted es una mujer que vive con su hija o que está casada y tiene hijos, o que, no sé, vive con sus padres. Es decir, hay de alguna manera diferentes maneras en que se configura la familia. Y todos, por la gracia del Señor, venimos y tenemos una familia. Para nosotros es muy importante la familia. Y en sí mismo nosotros nos consideramos como una familia. No hay distinción, no hay razón por la misma falsa enseñanza que se da respecto al paternalismo espiritual. No hay ninguna razón. Como alguna vez me dijo un chico, ¿te puedo decir Andrés y no decirte pastor? Yo le decía, claro, no me digas pastor, dime por mi nombre, porque no queremos ninguna jerarquía, porque no queremos ninguna distinción, porque todos tenemos un ministerio, porque no hay razón para que hayan este tipo de cosas en la iglesia, y el darle preeminencia e importancia a nuestra comunidad como una familia nos ayuda a librarnos de esta falsa enseñanza del paternalismo espiritual. Marcos 10, 6 al 9 dice lo siguiente: pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Esta primera parte del versículo nos está explicando de alguna manera el origen de la familia, y entre otras cosas, como iglesia solamente creemos en un tipo de familia que es la que enseña la Escritura, y es la familia creada por un hombre, por una mujer, que se multiplican, que fructifican, y de esta manera le dan gloria a Dios como familia. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Nos interesa mucho la familia. No queremos tener personas desarrollando un ministerio y olvidados completamente de su vida personal y de su familia. Para nada. Y solamente quiero decir algo aquí con amor, hermanos, pero es para que entiendan el mensaje. Y para que podamos ponerlo en práctica. Para mí, como líder y pastor de esta comunidad, es muy importante mi familia espiritual, la comunidad, la iglesia, ayudar, aconsejar a las personas. Pero ustedes pueden estar seguros que cuando yo tenga en una balanza, por ejemplo, tener que atender a mi esposa, tener que pastorear a mi esposa antes que a algún hermano, seguramente lo voy a hacer. No le voy a dar la preeminencia a la persona que necesita consejería por sobre mi esposa. Estas son cosas que cada uno debemos tener muy claras. Y no quiere decir que no ame a los hermanos. No quiere decir que no busque el espacio para orar, para abrazar, para aconsejar. Pero es necesario entender que la familia es muy importante, y ese es el mensaje que siempre queremos dar. Y es el mensaje que también hemos querido dar a nuestros servidores. Les hemos transmitido siempre: primero está la familia. O sea, el primer ministerio al que cada uno de nosotros ha sido llamado es la familia. Entonces yo tengo una responsabilidad primero como esposa, como hija, como hermana, en mi familia primero está el proveer para los de mi casa, y luego servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Luego soy trabajadora, luego soy cualquier otra cosa, pero primero en mis prioridades debe estar siempre la familia. Y también entender que lo que el Señor quiere es que cada uno de nosotros
seamos primero discipulados y discipuladores dentro de nuestra casa. ¿Cómo estamos nosotros fundamentando nuestra propia casa, nuestra propia vida, nuestra propia familia en las Escrituras, en el amor del Señor? Y cómo nosotros como familia estamos creciendo en eso que el Señor nos ha dado, en el conocimiento de su palabra, en el propósito que nos ha dado como familia, en ese rumbo que Él ha trazado para nosotros. Todas las familias no son iguales, todas las familias no van en la misma dirección en el sentido de seguramente el llamado que tiene en particular de Dios para cada persona y para cada familia. Entonces, ¿cómo estamos viviendo como familias el conocer a Dios, el estudiar la palabra, el orar juntos, en darle prioridad al Señor en nuestras vidas? Porque al final Él es el que debe ser primero en todo. Primero el Señor, luego la familia. El mismo apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Un pastor, un líder, debe tener primero en orden su casa, debe dar prioridad a su casa y asimismo va a poder dirigir la iglesia de Cristo. Y no podemos invertir ese orden. Vale, el siguiente valor entonces es la integridad. ¿Qué es la integridad? Pues la integridad es ser intachable, que eso que yo predico, que eso que yo digo, en lo que creo, sea realmente lo que yo estoy viviendo. Y este valor está basado en el Salmo 15, que dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Lo que el Señor espera de nosotros como personas, como familias y como comunidad es que vivamos en integridad, que en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra familia, en todas las áreas de nuestra iglesia podamos ser personas transparentes, íntegras, intachables delante del Señor y delante de los demás. Algo importante aquí, hermanos, es una vez más recordar, como hemos venido estudiando estas semanas, que la integridad no quiere decir perfección moral. Nosotros es necesario entender, para poder entender la integridad y la santidad y muchas otras cosas respecto precisamente a lo que Lorena dice, que es ser irreprochables, entender nuestra identidad. ¿Quiénes somos en el Señor? Y una vez más acá reiteramos que el mensaje de las Escrituras respecto a quiénes somos ahora, los que estamos en Cristo, es que somos pecadores redimidos. No somos santos inmaculados. No hay en nosotros una perfección moral. Somos pecadores redimidos por la gracia de Dios en Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Porque definitivamente y de manera equivocada también se ha enseñado a lo largo de la historia en la iglesia que un verdadero cristiano, que un verdadero creyente, que un verdadero hijo de Dios es alguien moralmente perfecto. Y por esta mala enseñanza muchos se han decepcionado y han dicho: yo no puedo ser cristiano porque yo fallo, porque yo peco. Entonces, esto es absolutamente también triste, que se le enseña a las personas que el ser íntegro es tener perfección moral, es no equivocarse. Y de ahí también viene una doctrina, una enseñanza equivocada, y es que la iglesia es el conjunto de un montón de personas que no se equivocan, de un montón de personas que no tienen pecados. Y ahí es donde viene el legalismo. Y ahí es donde viene, muchas otras cosas que se nos enseñan equivocadamente cuando creemos que la integridad es perfección moral. Hermanos, si nosotros fuéramos perfectos a nivel moral, no necesitaríamos mirar a Cristo, no necesitaríamos mirar la cruz y correr arrepentidos frecuentemente para encontrar en Cristo ese varón perfecto que quitó nuestros pecados y que nos dio una vida nueva.
Claro, hemos nacido de nuevo, vivimos conforme a las Escrituras, pero no somos perfectos moralmente, porque el día que nosotros creamos que somos perfectos a nivel moral y que no tenemos pecado, ese día nos vamos a estar comparando con el Señor Jesús. Ese día vamos a equivocarnos en la percepción de nuestra propia identidad y no vamos a necesitar al Señor. Entonces, integridad no es perfección moral. Siguiente valor, la lealtad. Vamos a leer Josué 24:14. Allí en el Antiguo Testamento dice: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Entendemos por las escrituras en el Antiguo Testamento que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue la persona que Dios eligió después de Moisés para llevar al pueblo a la tierra que Dios les había prometido, para guiar al pueblo en esa conquista de la tierra prometida. Y Josué repetidamente, desde el capítulo 1 y durante todo el libro, les está recordando y le está recordando al pueblo de Israel: ustedes tienen que servir al Señor con fidelidad. Quiten los otros dioses. El Señor uno es, ya se les había recordado en Deuteronomio, en el recordatorio, en la segunda ley, que no es segunda ley porque haya otra ley, sino porque se les estaba recordando la ley a estas nuevas generaciones para ingresar en la tierra prometida. Sirvan al Señor con lealtad, con fidelidad. Josué le dijo al pueblo en alguna ocasión: yo no sé ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es el siguiente versículo. Así que encontramos una coherencia en el mensaje que tanto Moisés como Josué le dieron al pueblo, hablándoles: el Señor tiene que ser a quien nosotros estemos mirando todo el tiempo. Hermanos, una vez más quiero decir esto porque me parece triste, vergonzoso, deplorable que en muchas comunidades se le dé la preeminencia a un pastor, a un apóstol, que entre otras cosas hoy en día no hay apóstoles, porque Pablo mismo dice de él que fue el último y casi como un abortivo. Y hoy en día, en el siglo XX y XXI, nosotros encontramos un montón de hombres y personas llamándose a sí mismos apóstoles. ¿Para qué? ¿Para servir al pueblo de Dios? No. Para colocarse en la punta de una pirámide, para tener una jerarquía, para que les sirvan, para que lo veneren, para tener poder. Y esto es algo completamente horrible que nosotros debemos evitar, principalmente guardando esa lealtad al Señor, al Señor. Por eso nuestro primer valor es la Biblia. Porque en la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, no un hombre, no un pastor, no un apóstol, no un profeta, ni ninguno de estos charlatanes que la historia misma condena, pero que de un momento a otro, desde el siglo XX, nos metieron ese cuento barato de que hoy en día habían apóstoles, profetas, salmistas, y nosotros nos creímos eso. Pero esa es la importancia precisamente de ir a las Escrituras y encontrar que Cristo es la cabeza de la iglesia, que solamente a uno podemos llamar maestro, que solamente a uno podemos llamar Señor y que todos somos sus hijos. Bien, el siguiente valor es la excelencia, y está basado en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Y esa es nuestra meta, nuestra mirada. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel ministerial en la iglesia, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor.
Entonces, ahí metemos todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra energía y lo que procuramos es hacer todo con excelencia porque sabemos que estamos sirviendo a nuestro Dios, sea lo que sea que Él nos haya llamado a hacer, desde nuestra casa, desde nuestra vida personal, desde la iglesia y para los de afuera, todo debemos hacerlo como para el Señor con excelencia. Muchas veces no es fácil, hermanos, y necesitamos seguir trabajando este valor que es la excelencia. Pero también entender lo que Pablo le dijo a la iglesia allí en Colosas, y es que todas las cosas que hicieran, las hicieran como para el Señor. A muchas personas en muchas comunidades las desplazan y las rechazan porque no profesionalizan la labor que hacen en la comunidad. Y les invito a que hagamos esta diferenciación. Ese impulso a profesionalizar lo que hacemos como comunidad en sí mismo no es malo. Si usted quiere estudiar administración, seguirse capacitando, estudiar teología, estudiar música, es bueno, es buenísimo. Pero en esta misma línea de pensamiento de establecer jerarquías, de excluir a las personas que de pronto no son profesionales en algún área, de exigir muchas veces que esa labor sea de manera profesional, o por lo menos a lo que nosotros hoy en día le llamamos profesional, que es tener un cartón, porque para mí hay muchas personas que sirven y trabajan con profesionalismo y no tienen un cartón. Esa idea hace más parte de una jerarquía, de una estructura, lo cual nosotros queremos rechazar. No queremos ir detrás de esa línea de pensamiento, de que aquí hay unas personas que son profesionales y hacen bien las cosas y otros no, entonces tenemos que rechazarlos y excluirlos. Para nada, hermanos. Miremos la esencia de este texto. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Saben ustedes qué hay ahí implícito? Sea que tengamos un cartón profesional o no, porque de eso no depende la excelencia, entender a quién estamos sirviendo. Al Señor. No estamos sirviendo a los hombres. No me están sirviendo a mí. Y yo no los estoy sirviendo a ustedes desde el punto de vista de que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para nuestro Dios. Y eso no implica la profesionalización, eso más bien implica el amor, eso más bien implica la dedicación, eso más bien implica, en cuanto nos sea posible, hacer nuestro mejor esfuerzo por servir al Señor. Pero no implica una jerarquía, no implica una exigencia, no implica que es porque alguien me lo está pidiendo de forma obligatoria, nada de eso. Simplemente entender que servimos al Señor. Vale, y el liderazgo, que es el último valor que vamos a ver, Mateo 20, 25 al 28, dice: pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros encontramos en los evangelios repetidamente, o por lo menos hay un patrón de comportamiento en los discípulos, y es que rescatando también aquella escena donde Juan y Jacobo, o más bien su mamá, le dice al Señor: Señor, permite que en tu reino mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a la izquierda, y bueno, los otros estaban ahí pendientes y discutían sobre quién iba a ser el mayor entre ellos. Esa es una discusión que hasta hoy en día se da de forma equivocada, porque parece que en 21 siglos no hubiéramos entendido el mensaje real, el mensaje verdadero respecto al liderazgo. Hermanos, el liderazgo, el ser líder, no es llamarme líder.
no es llamarme pastor, no es llegar en un carro último modelo con escoltas o que hayan 15 personas paradas esperando a que llegue el pastor y cuando llegue lo aplaudan y le sirvan y lo sienten en una silla especial. Ese no es el mensaje de la Biblia. No es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia, y también tomando en cuenta esta discusión de los discípulos, y la respuesta del Señor Jesús es: el que quiera ser el mayor entre ustedes, o más bien el modelo de liderazgo que yo les estoy enseñando es que les voy a lavar los pies. Y así mismo tienen que hacer ustedes unos con otros. Ese es el modelo de liderazgo que nosotros queremos tener como comunidad. Servirnos unos a otros. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera podríamos llegar a caer en errores en nuestra praxis del liderazgo. Por un lado, podríamos llegar a pensar que como hay un líder o una persona que está ejerciendo el ministerio pastoral en la iglesia, entonces todos debemos servirlo a él. Eso es algo equivocado. Por otro lado, se podría malentender que el pastor es el que tiene que servirnos a todos, llamarnos a todos, aconsejarnos a todos, abrazarnos a todos, orar por todos. Entonces el pobre hombre resulta colapsado con el paso de los años y tenemos amigos nuestros aquí en Colombia y en otras partes de Latinoamérica enfermos porque se entendió mal ese mensaje. Tenemos amigos pastores que incluso uno de ellos está recluido en un lugar para tratar su condición mental, porque todo el tiempo se entendió mal el mensaje. El pastor es el que tiene que hacer todo: lavar las sillas, limpiar las mesas, orar, predicar, visitar, aconsejar, pintar las paredes. Es imposible, hermanos. Por eso necesitamos empezar a modelar nuestra comunidad en este modelo de liderazgo que es servirnos unos a otros. Todos tenemos dones de parte de Dios, todos debemos ejercerlos, todos debemos lavar los pies los unos de los otros, desde lo que el Señor nos ha dado y para su gloria. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la visión de nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano Torrefuerte. ¿Qué es una visión? Pues palabras más, palabras menos, es a dónde queremos llegar, cómo nos vemos en un futuro, en 5, en 10, en 15, en 20 años. ¿Cuál es esa visión a largo plazo para nuestra comunidad? La visión de nuestra iglesia Torrefuerte es liderar comunidades bíblicas en Colombia y el mundo, guiando personas y familias al conocimiento de la verdad en amor. Una vez más, liderar comunidades bíblicas en Colombia y el mundo, guiando personas y familias al conocimiento de la verdad en amor. Y esta visión, queridos, queremos que esté en el corazón no solamente de Andrés y en el mío, no solamente en los corazones de las personas que actualmente están sirviendo en nuestra iglesia, sino que estén en el corazón de cada persona que hace parte de nuestra comunidad Torrefuerte. Que cada persona en nuestra comunidad Torrefuerte pueda soñar con esta visión y decir: yo también quiero participar de esto. Llegar a liderar, y ya bien, habiendo visto el concepto de liderazgo que dijimos, que es servirnos los unos a los otros, servir en comunidades bíblicas, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, donde el Señor nos lleve, guiando personas y familias al conocimiento de la verdad en amor. Esa es nuestra visión y está basada en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina,
por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo, cada uno tiene unos dones que el Señor le ha dado y cada uno está para servir al otro, para servir al cuerpo, para funcionar en conjunto con los demás miembros y que ese cuerpo pueda crecer. Ahora, ¿en qué necesitamos crecer? Entonces necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor para poder luego reflejarlo a Él y ser luz y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, como dice Pedro, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí el versículo 15 es que hemos sido todos capacitados y hemos sido primero redimidos, obviamente, para ser parte del cuerpo de Cristo, pero luego somos capacitados para servir en el cuerpo y a través del cuerpo, para que juntos crezcamos, para que ya no seamos niños sacudidos por herejías, cualquier viento de doctrina, sino que podamos hablar la verdad en amor y podamos crecer en todos los aspectos. Eso es básicamente, y de ahí fue que sacamos la visión para nuestra comunidad. Torrefuerte, no sé si quieras agregar algo más. Hermanos, lean bien esta visión. Compártanla a aquellos que no están aquí, que invierten su tiempo cada semana, cada domingo asistiendo a nuestras reuniones. De pronto usted dice, como ya nos ha pasado, no es que dentro de unos años, porque eso es lo que significa la visión, cómo nos vemos, como acaba de decir Lorena. Dentro de unos años yo quiero pertenecer al movimiento pentecostal más grande de Colombia. Yo quiero ser llamado reformado. Yo quiero estar en una iglesia donde hoy son 5,000 y dentro de 5 años van a ser 40,000. Yo quiero estar en una comunidad donde hay un señor que me dice qué hacer, se coloca una corbata cada domingo y predica con autoridad y la señora está más bien callada porque las mujeres no pueden hablar en la congregación. Todas esas cosas. Sí, porque nos ha pasado y somos sinceros. Si eso es lo que usted desea, si eso es lo que usted anhela, si esa es la teología que ha venido construyendo, que quiere construir para su propia vida, no hay ningún problema. Y seguimos siendo amigos, familia, parte del cuerpo de Cristo, pero nuestro propósito, nuestro objetivo es que cada persona en esta comunidad pueda entender el verdadero concepto de liderazgo, que no es solamente enseñar, porque sí, muchos hemos sido llamados a enseñar como tal el texto bíblico, otros en ese mismo contexto, en ese mismo ambiente de participar y liderar comunidades bíblicas, cumplen otras funciones, ¿verdad? Entonces ese es nuestro propósito y así es como nos vemos en un futuro, liderando comunidades bíblicas en nuestro país y en otros lugares que guíen a las personas y a las familias a conocer la verdad, no a conocer una etiqueta Torrefuerte, no a conocer una denominación presbiteriana, reformada, pentecostal, anglicana, no, a conocer la verdad. Y para nosotros la verdad es una persona, es Cristo. Y está absolutamente claro en las Escrituras. Eso es lo que queremos. Mi sueño, desde que el Señor me llamó al ministerio, ha sido poder decir, bueno, en un futuro vamos a ver a Ervin y Jenny liderando comunidades en Bogotá, a Franci en otro lugar de la ciudad, a Daniel y Natalia en otro lugar del mundo. Es para nosotros la realización o la forma como nos vemos hacia el futuro.
no tiene nada que ver con el lugar de reunión que tenemos, ni con el número de personas que somos, ni con la forma como estructuramos una liturgia, ni cómo nos vestimos, ni nada de eso. Tiene que ver con entender el concepto de liderazgo, de cuerpo de Cristo, cuando nos servimos unos a otros y guiar a las personas y a las familias a conocer la verdad en amor. Es tan importante esta última parte de en amor, precisamente por lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Podríamos tener todos los dones, podríamos hacer todas las cosas, podríamos acabar todos los esfuerzos, pero si no tenemos amor, no sirve para nada lo que estamos haciendo. Bien, vamos a cerrar en esta noche con la misión, que tiene que ver más con lo que estamos haciendo para alcanzar esa visión. La misión, entonces, nuestra misión dice, existimos para alcanzar vidas y familias con el Evangelio de Cristo, equipándoles con la palabra de Dios para hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Lo voy a leer otra vez. Existimos para alcanzar vidas y familias con el Evangelio de Cristo, equipándoles con la palabra de Dios para hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y si se dan cuenta, hay tres partecitas que están más subrayadas o en negrita. Es Evangelio de Cristo, que es lo que nosotros predicamos, como decía Andrés, no predicamos una denominación, no predicamos ni siquiera nuestro nombre como comunidad, sino que a lo que estamos llamados a predicar es el Evangelio de Cristo registrado en las Escrituras. Equipamos, y el deseo en nuestro corazón desde que asumimos el pastorado con Andrés ha sido equipar con la palabra de Dios a cada persona que asiste a nuestra comunidad, los domingos desde el púlpito, los viernes desde los grupos Crece, los miércoles a través del programa de formación en Biblia y Teología. El deseo y la intención, y por lo que hemos trabajado todo este tiempo, es compartir el Evangelio de Cristo y capacitar a las personas con la palabra de Dios, porque es que esa es la forma de hacer discípulos. Enséñenles lo que yo les he enseñado, fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Hagan discípulos enseñándoles a guardar todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he enseñado. Y precisamente basados en Mateo 28, 19 al 20, es que establecimos esta misión. Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos llamados a ser discípulos, cada uno de nosotros, no solamente Andrés y yo, o no solamente los que sirven, sino todos los asistentes a Torrefuerte, estamos llamados a ser discípulos para hacer discípulos. Una vez más, así como la visión no es solamente nuestra, la misión tampoco es solamente nuestra. La misión debe ser también abrazada por cada persona que asiste a Torrefuerte y por cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo, porque es este mandato que está dando aquí el Señor, pues es para todos sus discípulos de todas las épocas y de todos los lugares. Estamos llamados a ser discípulos para hacer discípulos. Hermanos, respecto a esta parte de discípulos que es fundamental en nuestra misión, la palabra discípulos en el Nuevo Testamento en el griego es matetes, y lo que quiere decir matetes es aprendiz. Cuando nosotros pensamos en esto, en la palabra aprendiz, a mí se me vienen muchas cosas a la mente, y una de estas es de quién debo aprender, ¿no? Si de pronto hacemos una reflexión un poco más profunda. Bueno, yo quiero ser discípulo. ¿De quién debo ser discípulo? ¿De quién debo aprender? Bien, no hay ningún problema en que muchos líderes en algún momento de nuestras vidas podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Para mí eso es realmente digamos, fuerte en el sentido de, bueno, eso lo dijo el apóstol Pablo, yo no soy el apóstol Pablo, yo me considero mucho menor que el apóstol Pablo en muchos sentidos, pero el mensaje es,
Claro, yo estoy llamado con mi familia, con Lorena, a discipularlos, a proveerles un buen alimento, a acompañarlos, a orar por ustedes, a estar pendiente de sus procesos de vida, pero una vez más, no caigamos en el dogma, acerquémonos a la doctrina, a la enseñanza. Si bien hay muchísimas cosas que yo les puedo enseñar, y lo digo con humildad, en lo que puedo aportar para sus vidas, en lo que puedo acompañarles como discipulador y como pastor, mi invitación es directa: miremos a Cristo. No me miren a mí, miremos a Cristo. ¿Y por qué les digo que no nos acerquemos al dogma? Porque vamos a fracasar. Porque el dogma es, no, es que Él es mi pastor. Él es el quien yo debo mirar, ese es el ejemplo que yo debo seguir. Y de un momento a otro, el pastor, como cualquier otro ser humano, falló, y esa persona que estaba siendo discipulada, eh, pues se decepcionó, se frustró, porque ese referente, ese maestro, ese intocable, ese inmaculado falló y yo tenía mis ojos puestos en él. Por eso, una vez más, mi invitación es: miremos a Cristo. Nosotros les podemos aportar muchas cosas buenas, les podemos seguir guiando en un proceso de vida, los amamos, pero no nos miren a nosotros, miren a Cristo, porque ahí no nos vamos a llevar ninguna decepción. Cristo es ese varón perfecto, Cristo es ese modelo único en el cual debemos colocar nuestros ojos. Una vez más, el autor de la carta a los hebreos decía, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. En Jesús debemos poner nuestros ojos. Y una última cosa, antes de pronto de pasar a algunas preguntas, es: ustedes pueden estar seguros, hermanos, seguros, que lo que a mí me resta de liderazgo en la comunidad Torrefuerte, que no sé cuánto tiempo es, yo voy a estar trabajando cada segundo de mi vida, cada respiro, cada aliento que el Señor me dé, en alcanzar vidas y familias con el Evangelio de Cristo. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que revisar, mirar, analizar dónde estoy metido yo, en qué tipo de comunidad. Yo no estoy interesado, aunque claro, el lugar de reunión hay que hacerle un mantenimiento, tiene que haber un liderazgo, un orden en las cosas, pero yo no estoy interesado en llenar un auditorio, yo no estoy interesado en que a mí me vean como el mayor, yo no estoy interesado en ser el único que trabaja, al que todo el mundo está mirando, al que todo el mundo quiere seguir, el más famoso. Olvidémonos de eso, hermanos. Yo estoy interesado en alcanzar vidas y familias con el Evangelio de Cristo y equiparles con la palabra de Dios. Se cayó el techo porque ya estaba muy viejo, que se caiga. Pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios en las casas. Si no hubo más y no tuvimos para lo del vamos a seguir predicando la palabra de Dios y haciendo discípulos. Obviamente eso no quiere decir que para las otras cosas no seamos diligentes, pero no son nuestro enfoque. Nuestro trabajo, nuestro enfoque, nuestras fuerzas las vamos a invertir en equipar personas y familias. Por eso los invitamos a las clases, por eso los invitamos los viernes, por eso los invitamos los domingos, para que juntos podamos, como yo le decía a Lorena hace algunos días, porque me encanta un deporte que no es muy conocido, que se llama la apnea, que es el buceo libre sin equipo de respiración. Algún día lo voy a poder practicar, si el Señor me lo permite. Pero para eso nos reunimos, para profundizar y para sumergirnos como en la apnea, en las profundidades de las Escrituras y sacar esa sustancia de la palabra de Dios, primero para su gloria y también para vivir nuestras vidas con base en eso.